Hola, buenas tardes. Vamos a ser puntuales. Hemos sacado estos sillones Basili que tenemos en el colegio y que usamos pocas veces, pero hoy, después de fallecer José Luis Balbín, nos ha parecido que era un recuerdo y un homenaje también a un personaje que ha sido fundamental y que está en la memoria de muchos españoles. Muchos en la memoria de la infancia de muchos españoles también. Hoy hacemos un formato de mesa cuadrada, no es tan habitual como estas mesas redondas abiertas a más aportaciones, sino que lo que pensamos es hacer un momento de reflexión en un momento muy concreto, la noche de San Juan, en la que casi podríamos quemar la ley vieja, esperando que la semana que viene ya vamos a tener la ley nueva, pero quizás ni siquiera podamos hacer eso y sea un poco aventurado pensar que vamos a dejar de tener la ley esta vigente todavía durante una temporadita. Tenemos 4 lados de este cuadrado. Son arquitectos que trabajan, aparte de en el ejercicio profesional, sobre todo en la administración local, que es la que lleva el momento cotidiano, el esfuerzo cotidiano de la disciplina urbanística, de la gestión urbanística, del planeamiento urbanístico. Y no se trata tanto de si les gusta o no la ley nueva o si les parece mejor o peor que la anterior, sino, aparte de la impresión general que nos puedan dar, sobre todo ellos han vivido y han trabajado durante años con esta ley 2001, con todas sus disposiciones transitorias, con todas sus modificaciones, y ahora van a trabajar dentro de poco pues con esta nueva ley. Quizás no sea tan distinto, ¿verdad? Empiezas tú. Vale. Pues gracias por la oportunidad, porque yo en principio pretendo enfocar mi planteamiento hablando a modo de preámbulo de las iniciativas legislativas, digamos, de ley completa que hemos conocido desde la irrupción de la Ley 3/2012, la que consagró el modelo de construcción en el suelo rústico por razones de proximidad hasta la fecha. Un proceso, en fin, singular. Y bueno, pues empezando por el principio, tendría que mencionar una jornada que se hizo en el Palacio de la Magdalena en abril del año 2013, donde el director general de urbanismo, voy a intentar centrarme en lo que yo llamo excepciones, prerrogativas y regalías, de alguna forma que yo creo que han singularizado estos previos intentos. No me refiero al actual, me refiero pues a un primer texto del 13, a otro de marzo del 14, a otro de octubre del 14, a otro del 16, y digamos los de la actual legislatura de junio del 20 y de septiembre del 21, hasta donde hemos conocido. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, de las excepciones, prerrogativas y regalías, era singular, como decía, por hablar de las cuestiones que a mí me parecieron más relevantes, el que desde la propia Dirección General se dijese que con el objetivo de hacer las viviendas más pequeñas, se contemplaba en el texto legal que nos presentaron que allí donde el planeamiento hablaba de metro cuadrado construido, había de considerarse que pasaba a hablar de metro cuadrado útil. Eso, para quien conoce la profesión y se ciñe, digamos, a un modelo estándar de vivienda, supone un 25% más de edificabilidad por la vía de la ley. Si usted puede construir un edificio en un momento dado de baja y 4 con unas determinadas características formales, tantas dimensiones, tantas viviendas, con esas mismas dimensiones, de pronto se encuentra con que va a poder hacer un edificio de baja y 5 y computan lo mismo. Bueno, pues si hemos de considerar eso desde la perspectiva de la justificación que se enunciaba para hacer que las viviendas fuesen más pequeñas, bueno, como lo escribí en su momento y lo hice llegar a los promotores de la iniciativa, supongo que, no sé, un cierto derecho a repetirme tengo. Decía entonces que si tal es el objetivo, lo que corresponde es legislar sobre las condiciones de habitabilidad de referidas viviendas
elevando las exigencias de programa y dimensiones de las mismas, pero no acudir a justificaciones que pudieran pasar por una excusa artificiosa, por un subterfugio, para incidir en un aspecto fundamental de la ordenación urbanística, como es el cómputo del aprovechamiento. Que un técnico municipal hable en estos términos, en fin, probablemente podría descalificar al técnico municipal a oídos de quien le escucha. Sí, bueno, yo he vivido esta situación y mi único empeño ahora es que quede recuerdo de este tipo de cosas. En el siguiente texto, en marzo del 14, cuando yo hablaba en mis informes, pues en este caso de unas cuantas páginas, no sé cuántas, es igual, estaba el apartado de excepciones, prerrogativas y regalías, y ahí hablaba de tres aspectos. Por una parte hablaba del anhelo de determinar que los suelos urbanizables tenían que tener un lapso de caducidad. Si no se desarrollaban en un determinado plazo, en el ánimo del legislador se apuntaba a que de alguna forma se estaba estableciendo un condicionante a los propietarios del suelo afectado por el suelo urbanizable, porque no gozaban del mismo tratamiento, de los suelos rústicos próximos a los núcleos. ¿Eso qué significaba en términos de desarrollo, de una idea de ciudad más o menos clásica? Significaba que tus urbanizables se hacían humo, si en 4 o en 8 años no estaba el plan parcial aprobado, ¿vale? Eso desde la perspectiva de un arquitecto municipal del Ayuntamiento de Santander desde hace más de 30 años, era, bueno, no me voy a perder en adjetivaciones, pero era chocante, era muy chocante. No sé, parecía evidente que ese modelo, el de los núcleos tradicionales, expandiéndose orgánicamente por proximidad, propio, insistimos, pues eso, de unos núcleos históricos, no podían extenderse a no importa qué núcleo urbano, de no importa qué municipio. Decía entonces, y lo reitero, es punto menos que inconcebible, desde la perspectiva de quien suscribe, que el legislador no haya ponderado que las necesidades de desarrollo urbanístico no son iguales ni por asomo en núcleos de 50, 500, 5.000, 50.000 o 175.000 habitantes. Pues esas teníamos. Voy a procurar no exaltarme en la línea de mi habitualidad y, en fin, si todos nos relajamos y de vez en cuando nos reímos, aunque sea de mí mismo, pues vendrá muy bien. Otro aspecto que mencionaba en ese contexto, bueno, pues era el de la posibilidad de implantar usos productivos, naves industriales, en suelos especialmente protegidos de municipios sin plan. Venía a decir el texto que conocimos entonces, marzo de 2014, en el artículo 112, apartado 3D, que podían implantarse esas construcciones industriales en aquellos ámbitos en los que ambientalmente resulte compatible, ámbitos de suelo no urbanizable protegido. Esto tendrá su lectura, tendrá su matiz, pero así dicho, no sé, era un tanto incomprensible, digamos, desde, vamos a llamarla ortodoxia. Para acceder a la función pública, las exigencias de mi época, mi primera oposición la aprobé en febrero del 84, pues eran bastante menores que las actuales, pero nos exigían saber de leyes. Y en ese contexto, digamos, el del, no voy a decir qué hábito lector de la legislación, pero impelido a ello por razón del cargo, pues no sé, no tenía una cabida sencilla, ¿no? La sola mención de la cuestión que nos ocupa, la construcción de naves industriales en suelo rústico en municipios sin plan, apunta, decía entonces, a un planteamiento excepcional, entre otras cosas por la dinámica que genera. Será más operativo, decía, en principio, desde un punto de vista económico, implantar una actividad industrial en un prado de un municipio sin plan que implantarla en un polígono industrial urbanizado, en un municipio con planeamiento y donde los gastos de urbanización y también los precios del suelo son mucho más elevados. Y además será más sencillo, en principio, desde un punto de vista, llamémosle urbanístico,
implantarse en un municipio sin plan donde las exigencias de urbanización, mejor dicho, la falta de exigencias, han de ser ciertamente más posibilistas. En ese contexto de laxitud normativa, hablo de laxitud, pero yo creo que, en fin, que utilizando la RAE se puede hablar objetivamente de laxitud. Bueno, pues en ese contexto de laxitud normativa, ¿a qué municipio le vale la pena planificar si no haciéndolo va a fomentar el empleo por la vía de acoger talleres y naves al margen de plan en suelo rústico? Y además, en los términos de la disposición transitoria novena, las de las viviendas unifamiliares de proximidad, va a poder hasta duplicar en suelo rústico el número de viviendas existentes en sus núcleos de población. Y me preguntaba, y en el contexto descrito, ¿qué puede mover al legislador en materia de planificación urbanística, la ley del suelo, para desregular el marco normativo hasta extremos tan llamativos? Siguiendo con ese mismo texto, queda una tercera cuestión, que además ha sido recurrente en el tiempo, que yo creo que también vale la pena mencionar en este apartado de excepciones, prerrogativas y regalías. La referida a que la mera mención por parte de un promotor inmobiliario de conseguir una tipificación energética como A para su producto inmobiliario y conseguir unos determinados inputs en cuanto a mejora de aislamiento térmico y por tanto a reducción de carga energética, la sola mención había de suponer un 20% de incremento de la edificabilidad y había de suponer también que los criterios de altura, distancias, ocupación en planta del planeamiento iban a ser sustituidos por la perspicacia del promotor. Curioso planteamiento desde mi perspectiva. Yo entonces, de alguna forma, pretendía transmitir al ocasional legislador que una declaración energética en aquel entonces, estamos hablando de marzo de 2014, se conseguía colocando una caldera de biomasa, una caldera para quemar pellets. Después se demostró, donde se pusieron esas calderas, que había unos problemas de filtrado de las cenizas que producían muy serio, pero el hecho de colocar esa caldera de biomasa y cuidar oportunamente el aislamiento de las viviendas te daba eso, un 20% más de edificabilidad. Dijese lo que dijese, el planeamiento municipal estaba ahí para decir una cosa y la ley estaba para multiplicarla por 1,2. Y además las alturas del plan, mejor nos olvidamos de ella. Y lo mismo, como decía, ocupaciones, distancias. Y bueno, pues eso es lo que teníamos. Texto siguiente, octubre del mismo año. En este proceso ya tenemos un documento donde el director de urbanismo intenta justificar sus planteamientos en un documento, como decía, que denominó razones para la reforma de la ley. Bien, venía a decir, cito textualmente, que esta cuestión del incremento de la edificabilidad vinculado a la implantación de la caldera de biomasa y a la mejora en las condiciones del aislamiento térmico apuntaban en todo caso a un sacrificio de parámetros urbanísticos asumible en aras a un bien jurídicamente superior, como es el del ahorro energético, que se presenta como uno de los grandes retos al que se enfrenta el mundo occidental y, en general, todo el mundo. Enfáticas palabras. Pues bien, ante tan enfática enunciación de planteamientos, yo venía a decir que ante ese reto al que se enfrenta la humanidad toda, hablamos de un aspecto capital para el futuro de la especie, y es nada. El señor director general propone abolir parámetros básicos de ordenación urbanística. Baste recordar que el número de alturas de una edificación lo decide su promotor, y lo mismo cabe decir de la tipología edificatoria por la vía de optar por el régimen de ocupación y distancias que más le convenga, sacrificándolos, yo decía no sin amargura, en el altar del destino de la especie humana. Decía a continuación, mucho me temo que la realidad es notoriamente más prosaica y apunta en la misma línea que el previo intento del señor director general de hacer que se señalase como superficie útil la que se tipificaba como construida
en el previo texto que habíamos conocido en marzo del 2013 y que todo ello, bueno, pues estaba apuntando a las palabras que he mencionado antes, a excusa artificiosa, subterfugio, para incidir en aspectos fundamentales de la ordenación urbanística, con el matiz que en el primer intento se hablaba de la edificabilidad y en el siguiente se hablaba de la edificabilidad, las alturas, la ocupación y las distancias. Este planteamiento del 20% más de edificabilidad vinculado a la caldera de biomasa y a la mejora de las condiciones energéticas se mantuvo en el siguiente texto. Se mantuvo en el siguiente texto, que ya era del año 16, con unas elecciones de por medio y un cambio sustancial en los responsables políticos, que sin embargo seguían incidiendo en este tipo de cuestiones. Bueno, por no extenderme demasiado, me ciño al texto actual, y en el texto actual, hasta donde yo lo he leído y releído, el actual, el que conozco, el que creo que conocemos la mayoría, el que se hizo circular en septiembre del año 2021, pues por más que lo leo, todo este aspecto de excepciones, prerrogativas y regalías, si existen, han pasado desapercibidas. No digo que no haya excepciones, que las hay, pero yo constato, en lo que me permito opinar, que sí hay un proceso de lo que yo llamo normalización. Vale, normalización es algo personal e intransferible y cada uno entenderá normalización como lo considere oportuno. Pero en la medida en que no se dan situaciones tan llamativas como las que he descrito, estoy ante un texto distinto. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la excepcionalidad y la regalía. Hay excepciones todavía con las que no podría comulgar, pero ya es en otro orden. El legislador tiene sus prerrogativas y bueno, pues el que yo opine distinto está en el orden de las cosas y bueno, pues al tiempo, lo que es del tiempo, pero no es un subterfugio, no es algo de ese orden. Bueno, yo entiendo que las cosas tienen que ser así, yo no estoy de acuerdo en algunos aspectos, en el régimen de las excepciones, artículo 45 de este texto. Usos y obras provisionales en suelo urbanizable. Una vez aprobado el plan parcial, si se trata de actuaciones de tipo productivo o terciarias, gracias. Si se trata de actuaciones de tipo productivo o terciarias, como decía, bueno, pues no hace falta gestión. Quien promueve la actuación se compromete a que cuando llegue la gestión ya pagará lo que tenga que pagar y eso, en fin, pues no sé cómo decirlo, pero no está en el orden de las cosas que yo conozco. Puedo estar equivocado, tengo una experiencia, pero bueno, está en la capacidad del legislador y aparte de reseñarlo no puedo ir más lejos. Sí constato, además, que, digamos, hay un anhelo de actualización de conceptos y situaciones en lo que se refiere a utilizar desde la legislación de Cantabria un aparataje para afrontar los cambios que en la legislación estatal se han venido produciendo con la ley 8/2007 y 7/2015. Antes de entrar ahí, y por hacer una pequeña reseña de lo que ha sido la legislación estatal. Ley del suelo del 56, de 12 de mayo de aquel año, antes de que yo naciese, vive Dios, debida a un personaje singular y a su equipo, entiendo, Pedro Vidagor Lasarte, pero no nos vamos a perder por ahí. Bueno, esa ley supongo que le tuvo que causar muchas frustraciones a su redactor, porque son innumerables las circulares que desde el Ministerio al Uso, que supongo que sería el de la Vivienda, se enviaba a las distintas administraciones de aquella época diciéndoles que la ley del suelo existía y que había que aplicarla, y eso a lo largo de casi 20 años. Pero bueno, sí hay un planteamiento continuista en el texto del 75 y en el refundido del
del 76, en el texto del 90 y en el 92 hay matizaciones de entidad, sobre la adquisición gradual de aprovechamientos, sobre el tema de las áreas de reparto, anhelos equidistribuidores, a veces de difícil plasmación, pero bueno, yo creo que podemos hablar de una cierta continuidad y ahí irrumpe la Ley 698. La Ley 698 pretendía, pues también, puestos a recordar las enfáticas palabras de quien la justificaba, abaratar el precio de las viviendas. En esos términos fue un fracaso, en fin, un fracaso épico, algo digno de, en fin, de no sé cómo decirlo, pero de algo con muchos tambores y no conviene olvidarse de eso, de que a veces las justificaciones, cuando el resultado se separa tanto de los anhelos que supuestamente la justificaron, apunta a unas situaciones de difícil comprensión. En fin, en ese contexto tenemos la Ley 8/2007, que resulta, bueno, que ya el legislador asume, lo había asumido también, pero con otro criterio, el legislador de la Ley 698, que las capacidades del Estado en materia de urbanismo son limitadas, que tiene que buscar un contexto donde se coordinen las políticas autonómicas, y ese texto 8/2007, en un contexto político distinto, tiene sin embargo un planteamiento continuista, hasta donde yo interpreto, que merece ser resaltado. No es tan habitual en lo que hemos conocido, en lo que yo he conocido, que haya, digamos, un anhelo de perfección, por así decirlo, en la elaboración de sucesivos textos legales. Y sin embargo, la vigente Ley de Suelo y Valoraciones, la Ley 7/2015, es en buena parte deudora de la previa, y sí hay un anhelo de matizar, pero en la línea de la experiencia, incorporando también aspectos ideológicos, pues sí, pero no es el batacazo, no es la sacudida que habíamos conocido antes, y desde esa perspectiva, bueno, pues algo se ha avanzado, recordémoslo, por lo menos desde mi perspectiva de justicia es hacerlo. Y ahí, en esa Ley 7/2015, bueno, pues tenemos un marco sobre todo de actuaciones en el suelo urbano que exigen técnicas distintas en cuanto a tipificación de situaciones. Lo de suelo urbano no consolidado de la Ley 2/2001 parece evidente que se ha quedado atrás y que ahora toca hablar como habla la ley, el borrador que conocemos, pues de reforma y renovación de la urbanización, de actuaciones de dotación, de operaciones de regeneración urbana. Y bueno, pues no sé, algún matiz, y además probablemente de calado, se me estará escapando, pero en lo que se refiere al suelo urbano, no tanto a la gestión. Me da la impresión de que quien legisla en aspectos de gestión, bueno, en los que a mí me ha tocado vivir, en el Ayuntamiento de Santander, desde la aprobación del plan del 97, se han aprobado, esta mañana miraba la lista, 161 proyectos de compensación. Algunos, la mayoría de microurbanismo, pero otros de mayor entidad y bueno, pues ese aparataje técnico que ya está, creo ahora, en condiciones y con brillantez, en muchos casos, de resolver estos problemas de gestión, parece que no ha dado frutos que hayan llegado al ánimo de los legisladores, porque la gestión, no sé, tal y como yo la concibo, no se acaba de perfilar, aunque a lo mejor puede que sea el empeño de alguien excesivamente. Hace nada estábamos hablando de que yo llevo muchos años metido en una especie de burbuja y probablemente sea el resultado de mi anhelo burbujeante, pero bueno, ahí habría algo que mejorar y desde luego está, insisto una vez más, el tema de la normalización respecto a prácticas previas que he intentado ilustrar.
en ese contexto. ¿Qué pasa con Santander y qué pasa con los suelos de periferia? Bueno, el modelo de la ley creo que es mejorable. Y si hemos de comparar el borrador que nos presentan con la ley 2/2001, que se aprobó en junio de hace 21 años, pues no lo supera. En el año 2001, y por consenso, señores, por consenso de todos, se aprueba una ley donde se contempla que las actuaciones, digamos, en esas periferias, tienen que tener su apoyatura en figuras de planeamiento conocidas, los planes especiales por lo menos eran planes especiales del medio rural. Bueno, había que inventar qué era eso del medio rural, pero eran planes especiales. Sabíamos lo que era un plan especial, sabíamos que tenía que llevar detrás una planificación, un análisis de dinámicas, unas líneas de desarrollo, y eso en la actual ley se ve sustituido por los ámbitos de desarrollo rural, que en cuanto a anhelo planificador se quedan cortos. No sé, hemos vivido una situación tan curiosa desde mi perspectiva en lo que se refiere a estas actuaciones en suelo no urbanizable. Yo soy de la vieja escuela, que no sé, ¿cómo atisbo yo la ley? ¿Cómo leo la ley? Pues leo la ley desde la perspectiva de, no sé, suena un poco mal, pero de salvar los trastos en lo que se refiere al contexto de mi responsabilidad. ¿Y cuál es ese contexto? Vamos a ver. Acabo, 3 minutos. Gracias a la tarea de mis compañeros del Servicio de Arquitectura, fundamentalmente de Manuel Hernández Pelayo, jefe del Servicio de Control de Licencias, se ha hecho, digamos, una tarea que yo diría que ha tenido que ser extenuante, pero desde luego tenaz, de intentar convencer al quien tenía al otro lado de la mesa que si lo que quería era hacerse una vivienda unifamiliar en periferia, se evitase problemas y nos los evitase a la administración actuante por la vía de buscar otros contextos donde esa vivienda podía tener cabida sin menoscabar actuaciones de futuro. Las dinámicas de expansión de una ciudad de 172.000 habitantes en el último censo, hombre, pues no son las de la mayoría aplastante de municipios en Cantabria. Pues si quiere usted hacer una vivienda unifamiliar, aunque no estemos de acuerdo con la manera que desde la ley se articula la obtención de una autorización en suelo no urbanizable, busque allí donde esas expectativas de futuro, cuando quiera que se concreten, no vayan a ser un problema. Y por esa vía, bueno, pues, y por otras más, supongo, pero el hecho es que desde el año 2012 que entra la actual regulación hasta el día de hoy no se ha otorgado ni una sola licencia para construir en nuestro suelo no urbanizable común. Tenemos una petición denegada que está en los tribunales y fallarán lo que tengan que fallar, pero de la lectura que yo hago del aparataje normativo de este borrador, y contando con que así se mantenga en lo que vayan a aprobar y las enmiendas transaccionales de última hora no nos alteren mucho el asunto, me da la impresión que el singular empeño de mi compañero y en bastante menor medida de otros más, pues habrá tenido su punto final y para nosotros se habrá acabado la podemos llamar, bueno, amenaza, en mis términos amenaza. Insisto en que yo hablo de un contexto concreto, de una responsabilidad concreta, singular e intransferible, pero desde nuestra perspectiva el tema de las actuaciones en rústico, tal y como estaba planteado, no tenían sentido, creo, y creo que lo he intentado razonar. Y bueno, pues confío en que no tengamos mayores sorpresas, ni aún con la disposición transitoria de los 2 años en el texto que se vaya a aprobar. Y hasta aquí abuso de su paciencia, señores.
Buenas tardes. Pues yo la verdad que tengo como dos impresiones generales al respecto de la LOTUCA, ¿no? De esta nueva ley del suelo que tenemos en Cantabria. Mi primera impresión general es que realmente no cambia tanto el... Mi primera impresión es que realmente este proyecto de ley no cambia tanto el paradigma del marco regulatorio que teníamos hasta ahora. Y mi segunda impresión general es que el debate de esta ley, o al menos el debate que se está llevando a cabo desde el punto de vista político y mediático, tiene un error grave de enfoque. Está desenfocado o quizá está sobreenfocado en la construcción en el suelo rústico. En ese sentido, yo he traído unas ideas preliminares que me gustaría poner sobre la mesa también para que mis compañeros puedan hacer sus aportes y comentarios. Voy a intentar ser muy breve. En primer lugar, algunas ideas sobre el contexto general de la importancia que tiene la ley y de su puesta en valor como política urbana subnacional. Si buscamos un poco de perspectiva de la importancia que tiene esta ley y un poco intentando apartarnos, ¿no? de esta sobreexposición de qué está pasando en el suelo rústico con las viviendas, y vamos a buscar la perspectiva más amplia, la de la agenda global, y concretamente la de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, todos sabemos que son 17 objetivos y que, como novedad con los Objetivos del Milenio, que es a los que sustituye, se pone de relevancia la importancia de la cuestión territorial y urbana, ¿no? Para el desarrollo sostenible, y además le da un papel muy relevante a los gobiernos subnacionales, es decir, a las políticas que podemos hacer desde los ámbitos regionales. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible que se desarrollan en 169 metas, que son estas 169. Estamos siempre muy enfocados en el objetivo de desarrollo sostenible número 11, porque es el de ciudades y comunidades sostenibles, pero bueno, esto es un estudio que hizo ONU Habitat hace 3 años, y aquí podemos ver que el 65% de las metas tienen vinculación directa con el desarrollo territorial y urbano. Y con esto lo que quiero decir es que una nueva ley del suelo, una política subnacional del suelo, está impactando en casi todo lo que nos rodea. Y podríamos estar hablando de muchísimos más temas que del tema de la vivienda en el suelo rústico. Y un poco también, por poner en perspectiva y contextualizar la ley como paso previo a la planificación y a la puesta en valor de los planes, que al final es lo que nos compete como urbanistas, he traído esta imagen que es la cadena de valor del desarrollo urbano, y si ponemos arriba de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Como a 10.000 pies del suelo, pues las políticas globales, las agendas globales, los objetivos que diferentes gobiernos nacionales y subnacionales quieren hacer, el siguiente paso justamente es el marco regulatorio, que es de lo que estamos hablando aquí hoy, la ley que gestiona el suelo, en nuestro caso en Cantabria. Y es el paso previo a la planificación, a la gestión, y en un ejercicio que a veces se nos olvida de corresponsabilidad, tendríamos que llegar a poder mejorar la calidad de vida de las personas y del territorio. Entonces, bueno, con así esas notas de contexto, yo lo que quería llegar es a la importancia del plan y por qué el marco regulatorio que antecede el plan tiene que ser, en realidad, unas reglas claras del juego. Unas reglas sólidas, y he dejado aquí algunos pensamientos y reflexiones, ¿no? Como de cosas que nos ocurren a veces bueno, y no solamente en Cantabria, ¿no? Que nos ocurren como urbanistas y como planificadores todos los días. El urbanismo y la ordenación territorial no son ciencias exactas, pero deben ser disciplinas regladas, no sujetas a variables circunstanciales ni a sensibilidades individuales, y todos los que estamos aquí somos muy conscientes del esoterismo que de vez en cuando rodea el urbanismo, y como una falta de claridad, de regulación o de un marco regulatorio sólido, ¿no? Nos deja a veces como unas situaciones de inseguridad jurídica que en realidad lo que nos lleva es a unas reglas del juego no claras que van en contra del desarrollo sostenible, ¿no? Y en ese sentido, pues, el mercado nunca alcanzará su máximo potencial, el medio ambiente se degradará y además se producirán desigualdades sociales, fundamentalmente desde lo que sabemos que es la segregación socioespacial. Las ciudades y territorios exitosos no ocurren espontáneamente. Las ciudades sin plan no funcionan mejor. Y un plan no es un limitante, es un vehículo. Esto es una obviedad que todos sabemos desde que pusimos un pie en la Escuela de Arquitectura y que creo que es completamente nuestra labor
y nuestra vocación, defender. Necesitamos recuperar el plan como pacto de la sociedad a largo plazo. ¿Qué está pasando en Cantabria con la práctica del urbanismo? Y este tema que hablaba antes, ¿no? de cómo está desenfocado el debate de la ley del suelo, es porque estamos viendo cómo desarrollamos nuestro territorio desde la práctica de lo que llamamos a veces nosotros en la Comisión de Urbanismo, las prácticas extraordinarias, el ejercicio del urbanismo extraordinario, que pueden ser los PESIRES, que pueden ser las autorizaciones en el suelo rústico, de construcción en el suelo rústico, que si vemos las enmiendas que se han planteado a este proyecto de ley, vemos como algunos grupos parlamentarios están planteando la introducción de un nuevo instrumento extraordinario, que es el proyecto singular de interés municipal, ¿no? Entonces, otra vez, estamos haciendo el urbanismo extraordinario y no defendemos nuestra profesión de planificadores, no defendemos el plan. Entonces, bueno, una vez dicho esto, y perdón porque yo también creo que me exalto como Juan Carlos, si pasamos. Tenía también algunas reflexiones que le he puesto como de título una ley a la espera de una estrategia territorial. ¿Qué podemos esperar de una ley del suelo que vuelva a aprobarse en ausencia de una estrategia territorial? ¿Cuál es la imagen objetivo de Cantabria en términos de territorio? No lo sabemos. Tenemos una necesidad imperiosa de que se apruebe el PROT. Y creo que tendríamos una necesidad más imperiosa de que se aprobase el PROT que de que saliese esta nueva ley. Pero bueno, eso es una opinión personal. Al final, Cantabria es un territorio eminentemente rural, perdón, Juan Carlos, otra vez, y eminentemente no planificado. Este dato no lo he podido comprobar, pero creo que alrededor, no sé si son 24 o 25 municipios han conseguido aprobar el plan general desde 2021, desde la ley anterior, en más de 20 años. Estamos hablando de una región de 102 municipios. Y este mapa, bueno, que es el mapa del Instituto de Estadística, todo lo que aparece en verde son municipios inferiores a 5.000 habitantes. Entonces, es posible que tengamos un número grande de personas planificadas, pero en términos de territorio estamos ante un territorio rural y no planificado. Y ese sigue siendo el reto que debe abordar la ley del suelo de Cantabria. Y bueno, también quería hacer estas dos pequeñas reflexiones respecto a lo que he dicho al principio, que es un enfoque erróneo para mí de hablar tanto de la construcción de viviendas en el suelo rústico. Y quería hacer dos reflexiones en este sentido. La primera es que el territorio es un recurso finito y deberíamos estar promoviendo el concepto de reserva de suelo, mucho más necesario ahora, ¿no? que sabemos que cosas globales nos pueden impactar en el plazo de un mes, ¿no? Pandemias, crisis energéticas, crisis climáticas. O sea, no sabemos lo que nos puede pasar, no sabemos qué reservas territoriales vamos a necesitar en el futuro. Y teniendo en cuenta esto, pues yo sí, claramente estoy a favor de restringir la construcción en suelo rústico en favor de la planificación. Las áreas rurales funcionarán, pues yo creo que funcionarán mejor en municipios pequeños, lo dejo aquí sobre la mesa. Y la segunda reflexión de por qué estamos hablando tanto de viviendas en suelo rústico es, yo me hago la pregunta de si en realidad lo que pasa es que tenemos un problema de vivienda, porque esta ley no incide especialmente en temas de vivienda. Y en caso de que Cantabria tenga un problema de vivienda, ¿por qué lo queremos resolver con el régimen del suelo rústico en la ley del suelo? Y bueno, estas son mis consideraciones preliminares. Bueno, hola. Yo voy a hacer un repaso de la ley en un par de horas y ya lo hemos repasado. Esta imagen que os pongo aquí es hace un año aproximadamente tuve que dar una pequeña charla de la evolución de la legislación urbanística en Cantabria en el marco de unas jornadas sobre urbanismo comparado. Y estas son las modificaciones, las 27 modificaciones de la Ley 2/2001 hasta llegar a la situación actual. Y eso, incidiendo un poco en lo que ha dicho Ana,
La nueva ley esencialmente es un compendio, un refuerzo y una recomposición de las modificaciones de la ley previa. No estamos ante una ley nueva. Muchos habíamos deseado que la ley fuese realmente nueva, que se hubiese hecho con una perspectiva más abierta, que tuviese autoría, que se hubiese hecho desde fuera. Se ha hecho desde dentro, puede ser para las modificaciones, para las configuraciones, bueno, para los ajustes está bien, pero siempre habíamos creído que esta ley necesitaba una perspectiva de innovación y de transformación porque era ese el momento. Y era una renovación de la planificación territorial, quizá no es necesario PROT y sean necesarias directrices, la planificación general municipal quizá no sea necesario, quizá haya que hacer la duplicación de estructurante y pormenorizado. Había muchos temas contemporáneos en el urbanismo que pensábamos que, vamos, lo digo desde la perspectiva colegial, porque hemos revisado con Juan Carlos y con más gente todos los textos previos hasta llegar a este momento. Y siempre, la verdad es que esta ley, en todas sus fases, ha sido bastante aburrida, porque ha sido constantemente, el propio texto del preámbulo de la ley dice que la ley no nace con un ánimo rupturista, y evidentemente lo cumple, porque, como os digo, es poco más que una recomposición de las modificaciones con algún ajuste, yo creo que en este caso valioso, en el suelo urbano, en relación con las operaciones de transformación urbanas y edificatorias, que era necesario recomponer y que yo creo que ahí hace un esfuerzo valioso que no ha sido objeto de debate, porque como se ha dicho aquí, o como ha dicho Ana, el debate se ha centrado únicamente en el aspecto de las viviendas periféricas en rústico, y todos los otros grandes debates del urbanismo se han quedado. Os repasaré algunos, porque el repaso que voy a hacer es de unos cuantos aspectos de la ley que yo creo, cuestiones que me parecen bien, que me parecen mal, pero que yo creo que han quedado sin analizar. Yo os anticipo que, no obstante las imperfecciones de la ley, que son bastantes, yo creo que es preferible a la ley vigente. Y sobre todo, además, en relación con la regulación de las construcciones en rústico en las periferias del urbano, que es justo lo que está motivando desde un punto de vista mediático ese gran alboroto. Un alboroto que ya os digo que ha capitalizado demasiado el debate. En la nueva ley se formula una planificación de crecimiento, porque las áreas de desarrollo rural son planificación. Está dentro de los instrumentos de planificación. Es mejor que los planes especiales de suelo rústico planteados en la ley vigente, que fueron bendecidos en el año 2009 con una modificación en la que se incorporó también el catálogo de edificaciones en suelo rústico. Y es un plan especial del que solo se ha hecho uno, y es una monstruosidad, porque no tenía ninguna limitación, y por lo menos las áreas de crecimiento rural las tienen. Hay muchas que son discutibles, porque además tienen unas condiciones de edificación, la verdad es que un tanto extrañas. Pero, bueno, a mí la tramitación me parece sencilla, pero me parece suficiente. O sea, tiene una tramitación de evaluación ambiental, tiene información pública, tiene aprobación municipal, tiene que redactarlo un técnico solvente. O sea, vamos a tener que ser responsables de hacer áreas de desarrollo rural coherentes, y vamos a tener que excluir suelos en esas periferias de 100 metros, que antes eran 200, con la disposición transitoria novena, de una manera anárquica en cualquier tipo de suelo, con planificaciones obsoletas que determinaban que el suelo era no protegido, bueno, pues porque eran antiguos. Con planificaciones nuevas, muchos de los planes que se han hecho en vigencia de la disposición transitoria novena incorporan la disposición transitoria novena como eterna. O sea, incorporan periferias de suelo rústico ordinario de 200 metros cuadrados en la idea de que la disposición transitoria novena va a existir para siempre. O sea, tenemos planes obsoletos que han funcionado mal con esta disposición, y planes nuevos que se han adaptado a una mala regulación. A mí la desaparición de esta disposición me parece crucial, y las áreas de crecimiento controlado podrán ser más o menos discutibles, pero la limitación
¿Puedes pasar un poco la...? Bueno, estas son todas las modificaciones de distinto tipo. Pasa más adelante. Esto es... No, antes. Esta es una simulación de un sitio que ni sé cuál es. Pero vamos, es una regulación. Las áreas de crecimiento controlado que reducen la distancia a 100 metros, además de reducir la distancia, reducen a la mitad la superficie apta para la edificación, a la mitad del suelo urbano. En este caso particular, de los 50.000 metros cuadrados, los 150.000 metros cuadrados de la periferia de los 100 metros cuadrados se reducirían a 25.000. El número de viviendas, con una fórmula bastante extraña, se reducen a siempre menos de la mitad de las viviendas existentes en el núcleo, dependiendo del grado de consolidación, dependiendo de la obsolescencia del planeamiento, y al final, bueno, pues de ese núcleo se podrían construir 10 viviendas en la periferia del rústico de 100 metros, en aquellas áreas que el área de crecimiento controlado determine que no son de valor. Ahora, que no tienen mucha pendiente, aunque ahora parece que con el trámite parlamentario van a aparecer las parcelas con pendiente, se van a poder hacer porque el Liébana todas las parcelas tienen pendiente, porque aquí estamos en un trámite parlamentario que da pena, en el que toda la casuística es de que un alcalde dice que en su pueblo resulta que no se puede hacer la parcela de no sé qué o la parcela de no sé cuál, o que mi municipio tiene 6.000 habitantes y que entonces ¿qué hago? Porque tengo núcleos de no sé qué. Bueno, las dinámicas del trámite parlamentario yo creo que están siendo un poco lamentables. Pero bueno, a mí la desaparición de la disposición transitoria novena y las áreas de crecimiento controlado me parecen bien. Bien, pues no del todo, pero bueno, no estamos... En la tesis que comentaba Juan Carlos, no vamos a estar de acuerdo en todo, eso es difícil. También la disposición transitoria séptima, aquella que dice que 2 años de transición Estos son los pequeños municipios hasta hace poco, porque bueno, son los que eran antes en la ley del suelo y los que son ahora, que son prácticamente todos. En todos estos... pasa la siguiente. En estos municipios que son los de riesgo de despoblamiento no va a operar desafortunadamente la disposición transitoria séptima y van a poder seguir desarrollándose en la periferia de los núcleos viviendas unifamiliares sin tener que formular áreas de crecimiento controlado. Bueno, son cuestiones de matiz que yo creo que no están bien, evidentemente, pero que en conjunto mejor que la situación actual, que también hay que tener presente y ser pragmáticos, que la situación presente yo creo que es lamentable. Pero la ley tiene muchas más cosas, como decía, el debate de las áreas de crecimiento controlado las ha ocultado. El régimen del suelo rústico, pasa a la siguiente, a ver. El régimen del suelo rústico evolucionó en la ley 2/2001 desde el texto de la izquierda al texto de la derecha. Ahora se pueden hacer todas esas cosas y con la nueva ley se pueden hacer muchas más. Es un debate que tampoco se ha planteado mucho, pero que yo creo que es importante, porque ya en la ley vigente esta regulación tiene una doble vertiente, y es que consolida las edificaciones impropias, permitiéndoles cualquier transformación, renovación e incluso reconstrucción. O sea, lo permite ahora. Y además permite transformaciones en ámbitos con valor patrimonial sin una regulación mejor. Y evidentemente estoy hablando de las cabañas pasiegas, por ejemplo, u otras en donde la posibilidad ahora, con la nueva ley, además es aún más permisivo, permite cambios de forjados, permite crecimientos aunque no estén catalogadas, permite crecimientos de superficie construida de una manera bastante singular. En fin, el suelo rústico, en la parte que no está vinculada a los ámbitos de crecimiento periférico, tiene una regulación deficiente ahora y deficiente en la nueva ley, con algunos usos incorporados, como los usos de interés público de las administraciones locales en suelo público, en este caso tiene que ser suelo público, la transformación de edificaciones existentes en más de una vivienda, tiene
Tengo aquí muchas, pero puede ser un poco pesado. Esta regulación es muy mala y la nueva es peor. Pero bueno, aún así, el crecimiento periférico en rústico es todavía más dañino que esta regulación del rústico. Luego, bueno, la ley tiene cosas graciosas como, que, bueno, ya las tenía la ley previa, y es que cuando construyes en rústico no puedes pedir servicios. Eso evidentemente es mentira. Cuando construyes en rústico pides servicios a la administración, aunque no puedas, porque lo dice el artículo no sé cuántos, que dice no podrán exigir los propietarios a las administraciones públicas obras de urbanización y servicios urbanísticos. Evidentemente el mundo rural no es rural, es urbano, o sea, demanda todos los servicios, todos los equipamientos, que el autobús del colegio llegue, que haya... Y sin embargo aparece esta norma. Entonces, para salvar un poco la cuestión, pues ponen una tasa del 3%, por la mala conciencia ante el incumplimiento de esta norma, porque dicen, bueno, pues ya como las viviendas en suelo rústico sí que generan un déficit a la administración, pues pongo una pequeña tasa para solventarlo, que bueno, que no tiene ninguna, si acaso pagarán el IBI y entonces reclamarán con todo su derecho los servicios urbanos. En esta ley en positivo, en relación con el suelo rústico, están los núcleos rurales, que vuelven a ser rurales y no urbanos, como en la Ley 2/2001 en su origen, que yo creo que no con mala intención los convirtió en urbanos y luego pudieron hacer viviendas en la periferia, en las corolas. Ahora los planes no adaptados, incluso esos suelos que pasaron a urbano, volverán a pasar a rural, y la norma, la verdad es que podía haberlos hechos urbanos, porque en realidad es una delimitación de suelo urbano, de suelo rústico, con unos criterios de consolidación, y puedes hacer parcelaciones, no tienes que someterte a control autonómico, o sea, funcionas prácticamente como en urbano. A mí me parece un acierto, está bien. Eso en relación con el suelo rústico. En relación con el suelo urbano hay una cosa que me gustaría destacar y que a mí particularmente me agrada, y es que quita el criterio de que un suelo sea urbano por la consolidación. Es un problema que no sé si vosotros os habéis enfrentado a la redacción de planeamiento o al control del planeamiento general, en el que se ha discutido y se han hecho fórmulas matemáticas con logaritmos para calcular el grado de consolidación de los suelos, para determinar qué suelos son urbanos y qué suelos no son urbanos. La verdad es que es horroroso. La nueva ley decide, además en transposición de las determinaciones de las disposiciones del texto refundido de 2015, incide sobre el concepto de malla urbana, y a partir de ahí, si un suelo será urbano cuando tenga los servicios o cuando los pueda conseguir de una forma razonable, y la consolidación, que sí que la exige, la deriva a la planificación general. A mí esta regulación más laxa del suelo urbano me parece interesante. Me gustaría que en contraste la regulación del suelo rústico fuese más exigente, claro. Pero bueno, la verdad es que es la obsesión y toda la jurisprudencia y todo el rollo que se ha montado en torno a la clasificación del suelo urbano, de pequeños fragmentos de suelo por consolidaciones con fórmulas rarísimas, de verdad que es muy rara. Se mantiene el grado de consolidación en delimitaciones de suelo urbano y en los núcleos rurales para estas delimitaciones, y en suelo urbano, en adaptación del texto refundido de la Ley del Suelo de 2015, pues regula con detalle las actuaciones de transformación urbanística y edificatorias. Yo creo que bien. En relación al planeamiento urbanístico, no sé si me estoy alargando mucho, pero bueno, me cortáis cuando... Tiene algunas cosas interesantes y otras no tanto, no tanto en el sentido de que es un documento de continuidad. Pero bueno, por lo menos incorpora las normas técnicas de planeamiento vinculantes, que exige que estén en un año. Y espero
que sea verdad, que tengamos normas técnicas de planeamiento. Los estudios de detalle comunes y especiales, que regula los especiales, que pueden ordenar ámbitos de reforma en suelo urbano. ¿Qué más cuestiones tiene? Los intentos de agilización del planeamiento general y planeamiento parcial, bueno, yo creo que son bien intencionados pero insuficientes. En los planes parciales quita la aprobación provisional, en los planes generales hace una cosa rarísima con el avance que no puedes contratar hasta después del avance. Bueno, yo creo que está bien. Hace un esfuerzo, por lo menos en la definición, ya anticipada por la última modificación de 2020, y es que la Administración regional se ocupará de coordinar un poco los informes sectoriales en la tramitación general. Desgraciadamente no coordina los informes en el trámite ambiental porque tienen regulación propia, porque yo creo que, la verdad es que creo que el trámite de evaluación ambiental está hipertrofiado y no solo está hipertrofiado, sino que además es causa de su ineficacia. O sea, porque al final un trámite de control administrativo sobre una cosa, en este caso ambiental, que puede ser crucial, debería ser concreto, exacto, y no lo que es ahora, que es un trámite con muchísimo papel, con muchísimos informes y muy difícil de cumplir. Además, yo creo que en desarrollos del planeamiento no se cumplen los postulados y directrices de las estimaciones de impacto ambiental, que ahora se llaman de evaluación estratégica, pero, en fin, es una cuestión que difícilmente lo podía abordar esta ley, porque como tiene regulación especial, pero yo creo que incardinar la evaluación ambiental con la urbanística, hay comunidades que tienen reglamentos específicos para la evaluación ambiental urbanística, y yo creo que aquí algún día será necesario. La ley tiene, en relación con el planeamiento general, incorpora detalles que a mí también me satisfacen, regula específicamente la aprobación parcial, suaviza los supuestos de revisión del planeamiento, pues también ha sido objeto de polémica que tú modificabas 3 veces el planeamiento y ya tenías que revisar. Entonces lo regula y además es muy laxo, prácticamente puedes hacer lo que te dé la gana, con lo cual me parece perfecto, porque la planificación general debe ser objeto de modificación constante. Yo no creo en la inmovilización del planeamiento, bueno, nadie lo cree, no es que sea yo. O sea, el planeamiento general tiene que ser un planeamiento en evolución y debe ser modificado las veces que se quiera y no debe ser objeto de revisión porque hagas 3 modificaciones o incrementes el 5%, el 6% o bajes el no sé qué gaita. Es que no puede ser. Y aquí se regula y bien. Y además las modificaciones tienen un trámite más sencillo que el vigente. ¿Vale? Los planes parciales tienen una regulación pequeñita, los estándares están muy maltratados y están muy maltratados porque no están tratados. Y yo creo que el estándar, que hay definiciones muy bonitas de los estándares, he traído una, son umbrales numéricos o textuales para garantizar un mínimo de calidad y salubridad del espacio urbanizado y una adecuada distribución de dotaciones dirigidos especialmente a reducir la discrecionalidad de la potestad de planeamiento. Una definición. La definición que aparece en el anexo es de enmarcar. No la he traído porque, por si acaso, está aquí el que la redactó, porque es muy mala. Y el anexo que regula los estándares es lamentable. Creo que antes de que lo aprueben, yo creo que en este fin de semana lo pueden reformar, porque tiene definiciones que no tienen sentido, que no tienen traslación a la regulación. O sea, donde más incide es en el tamaño de los aparcamientos, que pueden medir 2,5 por 5 o 2,20 o no sé qué. Es una cosa terrorífica. Pero aparte de esa gracia, los estándares, bueno, pues 5 metros cuadrados de sistema general,
de espacios libres, 5 metros cuadrados de equipamiento. A los equipamientos se le incluyen ahora, con ese mismo 5%, los equipamientos rotacionales, los alojamientos rotacionales, ¿cómo se llaman? Los alojamientos colaborativos, que son residencias privadas, se incorporan al sistema general de equipamiento. Los rotacionales son públicos, pero son viviendas de demanda social. Luego, bueno, aunque el sistema general tradicionalmente era una reserva de suelo, ahora también se incorporan también en sistemas locales los complejos inmobiliarios, con una traslación que yo no sé cómo se hace de metro cuadrado de suelo a metro cuadrado de edificación, que no tengo ni idea cómo se resolverá, pero bueno, el complejo inmobiliario está metido por todas partes. Curiosamente, los núcleos rurales, a los que antes decía que estaban bien, no generan necesidad de sistema local, ni general, ni de nada. O sea, y los pequeños municipios tampoco. No necesitan sistema general de espacios libres porque ya tienen mucho prado. Antes eran de 1.500 habitantes, pero ahora son de 5.000 y son casi todos. Son muchos, son 80 y tantos. O sea, y ahora pues no tienen sistema general de espacios libres porque también tienen mucho prado. Yo creo que esas cosas de los estándares pues había que revisarlas. Está como está en la ley, pero si pasas del pequeño municipio de 1.000 a 5.000 y si le pasas a 10.000 o le pasaras a 150.000, pues te quedas sin sistema general de espacios libres, porque pequeño o grande es una cosa que, como saben todos los niños, en Barrio Sésamo es relativo. Y entonces, bueno, y los sistemas locales pues son parecidos a como estaba en la ley, pero yo creo que necesitaban una revisión. Se podrá aplicar todavía el reglamento de planeamiento, que está muy bien, cuando subsidiariamente ni el anexo ni la ley te den pautas. Pero, bueno, poco más. Los PESIRES, por terminar, ya que es un asunto polémico, los PESIRES están igual que estaban, lo que pasa es que se regulan mejor, ¿vale? Regulan disfunciones técnicas de la ley vigente y tiene pocos cambios. Yo creo que los PESIRES alguna vez serán necesarios, pero vamos, siempre he creído y hemos creído en algunos, con la poca gente que yo puedo hablar sobre este asunto, que no merecen estar en la parte de ordenación del territorio. O sea, los PESIRES no son ordenación del territorio, los PESIRES son proyectos que se meten, son ovnis que llegan al suelo de cualquier clase de suelo para hacer lo que sea, y son como las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, las obras fluviales. Deberían ser planificaciones sectoriales que incorporasen, que tuviesen su propia planificación y luego su propio proyecto. Pero meterlos individualmente como ámbitos de ordenación territorial no está bien. Deberían salir. En la ley anterior, en esta ya no sé muy bien porque había un artículo que era obras promovidas por las administraciones públicas. Pues mételo. Y haz PESIRES como proyectos realmente y no me cuentes la milonga de que no blanquees el proyecto singular de interregional llamándole ordenación territorial. Y ya está. Perdonar el... Hola, buenas tardes a todos. Me voy a poner, para no estar de perfil. Bueno, me vais a permitir que yo voy a dar una especie de salto mortal sobre el articulado, porque realmente, aunque será absolutamente necesario estudiarlo para su aplicación, me interesa bastante poco. Creo que es más de lo mismo. No obstante, tengo que decir que efectivamente son 295 artículos, cerca de 14 disposiciones transitorias, adicionales, finales. Es un trabajo enorme. Redactar una ley de este tipo es muy complicado. Tiempo, conocimientos, en fin. Y el trabajo hay que reconocerlo. Aunque no se esté de acuerdo
en mi caso, con los fundamentos y los principios que la inspiran. ¿Por qué? Entro un poco en materia. En primer lugar, me parece que es una ley fuera de su tiempo. Es una ley que mira al pasado. La misma exposición de motivos lo dice con claridad, ya lo ha dicho Lorenzo. Es una continuidad de la ley de 2001 y no quiere ningún tipo de criterio rupturista en función de garantías de ejecución anteriores, ¿no? Que son conceptos muy jurídicos que tendrán sentido, pero realmente es una ley que mira al pasado. Pero realmente vayamos al pasado para conocer mejor el origen de todo esto. La primera ley estatal española es la famosa ley de 1957. Es una ley que, según especialistas al uso, fue una ley bastante buena, de bastante nivel. Lo que ocurre es que la sociedad española no estaba preparada para el crecimiento que iba a tener, ¿no? Es decir, es una ley que pretende gestionar un crecimiento que ni la misma ley preveía lo que iba a ser, es decir, el famoso desarrollismo español, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió con esa ley? Que se incumplió sistemáticamente. Por también estar fuera de su tiempo, en este sentido al revés, por adelantarse a su tiempo. Bueno, el caso es que luego ocurre una cosa importante que va a tener trascendencia por lo que voy a decir después. En 1972, el Club de Roma produce el famoso informe sobre los límites del crecimiento en Suecia. Es la primera vez que se advierte seriamente sobre los problemas que puede tener un crecimiento descontrolado desde la primera revolución industrial, que puede impactar, y de hecho estaba impactando ya de manera clara, en los recursos naturales del planeta, ¿no? Los recursos que íbamos a necesitar a posteriori, ¿no? Es la primera vez que se advierte con seriedad ese asunto. Bien, en 1976, 4 años después, se reforma la ley de 1957. Del informe del Club de Roma, cero patatero. No se hace ni caso, como si no hubiese existido. Seguimos andando con diferentes legislaciones que siempre van gestionando el crecimiento, lógicamente porque no había nuevas ideas sobre cómo afrontar los problemas de su impacto en los recursos naturales. Aunque en 1987, creo que fue en esa fecha, surge otro informe muy curioso que coge el apellido de la primera ministra finlandesa, que va a las Naciones Unidas con un informe donde se define por primera vez el concepto de desarrollo sostenible. Algo así como, muy resumidamente, satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Ese término, desarrollo sostenible, va a funcionar como un apellido que se va a incorporar a las diferentes legislaciones y cada vez se va a ir pervirtiendo más. Se nombra muchísimo, se legisla muchísimo, se habla muchísimo, pero ni caso. Es más, ha llegado un momento en el que se está revisando ya, porque lo que ha ocurrido con ese término es que en vez de desarrollo sostenible es crecimiento sostenido. Bien, seguimos así hasta ahora, siempre gestionando el crecimiento, siempre gestionando el crecimiento. Y nos encontramos con que ahora todas esas advertencias que se venían haciendo del pasado con los límites biofísicos del planeta, nos los encontramos de golpe, de golpe. Se puede decir, como dicen los ingleses, y recordaba otro urbanista español, David Bravo, que el elefante ha entrado en la habitación. ¿Y cuál es ese elefante?
pues la escasez que se nos viene encima. Y ahí el urbanismo tiene que afrontar ese problema. ¿Qué ocurre? Bueno, los datos están ahí. La Agencia Internacional de la Energía ha dicho que que el cenit del petróleo barato fue en el 2005, a partir de ahí está decreciendo, que las petroleras han descendido su inversión en yacimientos nuevos en un 60% desde el 2014. La Agencia también Internacional de la Energía ha determinado, ha previsto que en el mejor de los casos, en el peor de los casos, en el 2025, habrá descendido la producción de petróleo en un 50%. O sea, en el mejor de los casos, a lo mejor es en el 2050, pero ese mañana ya está aquí. Por ejemplo, con la pandemia fue un 20% lo que descendió, mucho, y todos lo notamos, ¿no? Entonces, el problema de la emergencia energética está ahí. Alemania este otoño va a racionar su consumo. La primera potencia económica europea, y me parece que es la cuarta del mundo, va a utilizar un término y un proceso como de posguerra, ¿no? Una cosa... Entonces, ¿qué dices? Bueno, ¿y nosotros seguimos como si no hubiese mañana? ¿Qué hacemos con el urbanismo? ¿Seguimos pensando como pensábamos en el 2001, como pensábamos ya hasta en 1957, con todas las reformas, con todo? El urbanismo tiene que pasar de entenderse como el urbanismo de la abundancia energética al urbanismo de la conservación energética. Esos cambios son fundamentales porque esos cambios afectan a las viviendas periféricas, a los barrios periféricos, afectan al medio rural, y a la propia rehabilitación, porque estamos hablando efectivamente, como habéis dicho con toda la razón, de que nos hemos quedado en el suelo rústico como algo, parece ser que han sido 1.500 viviendas las que se han edificado en 10 años y que ahora seguramente puede ser la mitad, si es que esta ley se puede aplicar, porque a lo mejor llega un momento en que aquí no hay gasolina para aplicar esta ley, ¿no? Hay que tener en cuenta que el diésel, que va a costar cada vez más, es la sangre de la circulación del modelo productivo mundial, ¿no? Es decir, que en cuanto eso suba mucho, pues ya sabemos lo que va a pasar. El caso es que está subiendo mucho, es decir, que los datos ya están encima de la mesa, ¿no? Y no nos podemos esconder de eso. Y hay que intentar ver el urbanismo con previsión, ya no de futuro, sino de ya, de lo que puede pasar ya, ¿no? Con el tema del suelo rústico, yo la verdad es que no encuentro demasiado relevante que se han construido 1.500 viviendas en 10 años en los alrededores de los núcleos urbanos, o 700 que se van a construir ahora. El problema de fondo es el que a mí me preocupa. Es decir, cómo consumir menos suelo y cómo consumir menos energía. Se habla de la rehabilitación. La rehabilitación en el suelo rústico no existe en el mercado. No existe. Va a venir mucho dinero de Europa, ya está llegando, y se va a ir a las grandes ciudades, a las comunidades de vecinos, cosa que me parece muy bien. Pero, ¿qué pasa con el suelo rústico? Que hay un potencial de edificación preexistente enorme, pero como no está en el mercado, dices, bueno, es una manera un poco yo creo que más que prohibir hay que sustituir, hay que tener ideas y sobre todo, en toda etapa de situación de emergencia, también hay que ser un poco realista, ¿no? Es decir, que el que se edifique algo, el suelo rústico, pues puede ser una manera de sacar al elefante sin que dé demasiados trompazos de la habitación, ¿no? Es decir, yo creo que el fondo de la cuestión no se está tomando en serio por esta ley. Ante el problema que tenemos, no se está tomando en serio, o por lo que sea, no se quiere ser consciente de lo que está pasando, ¿no?
Es el problema que yo veo. Se habla del PROT. A mí me parece fundamental, efectivamente, lo que decía Ana. Me parece que son los alemanes, en los Länders de las autonomías alemanas, tardan mucho en hacer un PROT, un plan de ordenación territorial. Pero en consenso con los ayuntamientos son los que clasifican el suelo, no los ayuntamientos. ¿Por qué no se aprueban los planes generales en los ayuntamientos de Cantabria? Porque chocan la clasificación del suelo con los intereses locales que a su vez presionan con los alcaldes, con los concejales, y no hay tutía que saque esos planes por la pura clasificación del suelo, fundamentalmente. No es tan descabellado porque aquí en Cantabria se hizo una experiencia a finales de los años 80 que en el Arco Sur, que los ayuntamientos en aquella época no tenían dinero para hacer el planeamiento y pidieron a Diputación que lo hiciese, ¿no? Y entonces Diputación del momento hizo una serie de planes con una serie de equipos y salió adelante. Y el caso es que hay muchos que siguen todavía vigentes. Es decir, que no fue tan extraño que un organismo superior, de manera consensuada, clasificase suelo, porque quitaban un problema a los ayuntamientos fenomenal. ¿Qué pasa en los diferentes Länder? Que no clasifica el suelo los ayuntamientos, que solamente tienen competencias para planes generales de ordenación de la edificación, pero no de los usos. Los usos, por ejemplo, que haya aquí todos los ayuntamientos quieren tener un polígono industrial. Bueno, hay ayuntamientos que pueden tener vocación de polígono industrial, o turísticos, o lo que no puede ser es que todo sea un poco así, sin planificar y sin orden ni concierto. En fin, yo creo que me parece muy importante porque yo creo que yo lo siento mucho, pero desgraciadamente tenemos que tener una organización superior, que es la autonómica, que pueda, en consenso con los ayuntamientos, planificar los usos. Y me parece importantísimo un plan, yo no sé si especial, de desarrollo del medio rural, que también está abandonado, con unos problemas gordísimos. Y de ahí, a lo mejor, sacar una ley, una norma reguladora de rehabilitación del patrimonio preexistente. Pero claro, yo es que eso pienso que la única manera de que sea eficaz, porque se legisla, pero luego es muy difícil. Si para dar de alta la compra de un coche en la administración es un mundo, pues para que un paisano de un pueblo de nuestra región se adentre en rehabilitar una casa, pedir ayudas a la administración en Santander, eso no funciona. A lo mejor decía lo del coche, porque un negocio que cada vez es más próspero son las consultorías. Es decir, que la burocracia es tan compleja, bueno, pues que la gente va a una consultoría a que le resuelve los problemas de ayudas en un sector, en fin, ¿no? de cualquier tipo, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no tener consultorías en los ayuntamientos? Es una idea, sobre rehabilitación de edificios preexistentes, listado de esos edificios en combinación con las agencias inmobiliarias y unas personas que se dediquen a tramitar esas ayudas y esos expedientes. Es complicadísimo y además con publicidad, porque si no, eso no funciona. Ya podemos hablar de rehabilitación todo lo que queramos, que si no se instrumentaliza de otra manera, eso no funciona. En fin, en principio, me callo. Bueno, yo creo que entre unos y otros habéis sacado bastantes o casi todos los temas de debate. Se ha mencionado las zonas de desarrollo rural, que es un planeamiento mucho más simplificado que aquellos planes especiales que efectivamente no llegaron a salir.
Eso de que los pequeños municipios o esa disgregación de órdenes urbanísticos entre los pequeños y los grandes, cuando aquí todos son pequeños, parece que también es algo que es completamente distinto ir a hablar a Juan Carlos desde la ciudad grande que Ana desde Cayón o Camargo o Bezana. Podemos decir que esta ley, igual que creo que lo habéis mencionado bastante y en eso coincidís todos, sanciona o de alguna manera continúa esa normalización de la excepcionalidad, de lo extraordinario, de lo que no está planificado, del plan singular, de la autorización extraordinaria, en vez de mover o ilusionar por un modelo territorial único en el cual podamos tener un poquito de ilusión por que Cantabria tenga una imagen de Cantabria para el futuro. Yo en Cantabria no es, o sea, tenemos tantos fracasos en la planificación, o sea, lo único que hemos llegado es a hacer planificación general, bueno, pues porque está esforzado, pero vamos, ahí, como decía Ana, tenemos 80 y tantos planes generales obsoletos, 20 adaptados a la ley, muchos de ellos no buenos. Y aquí todas las planificaciones, bueno, el fracaso del PROT, yo creo que es como para reflexionar si realmente el PROT es la figura necesaria para planificar el territorio de Cantabria, si realmente necesitamos directrices de menos calado para regular determinadas cuestiones, cada una de forma independiente, incluso aunque no tengamos un marco normativo general. En Santander toda la planificación especial que se ha querido formular, todo aquello que tiene un poco más allá de que la perspectiva de la calificación de suelo y la generación de derechos a los propietarios para que puedan construir su casa, fracasado. O sea, todos los planes especiales del puerto, del ferrocarril, o sea, no hemos sido capaces de planificar. Y no hemos sido capaces de planificar y no es solo, yo lo he dicho alguna otra vez, no es solo responsabilidad política, ¿eh? Yo creo que es una responsabilidad colectiva y puede que también profesional el no haber, o sea, la planificación especial de las cabañas pasiegas, se han hecho esfuerzos y se ha llegado hasta un punto y luego todo acaba siendo un fracaso. O sea, un territorio tan sensible como ese, que tuvo un equipo yo creo que interesantísimo y que no se llegase o sea, como mucho llegamos a hacer guías orientadoras de cosas, de verdad, que no somos capaces de regular. El POL podría ser un ejemplo de lo contrario, pero ya está. O sea, porque ni las NUR, que son un documento, la verdad es que muy banal, tiene un valor como planificación. Entonces, no sé. Claro que acaba lo excepcional superponiéndose a esta falta de planificación global y que los ayuntamientos, como comentaba Ana, creo que comentabas, quieran hacer también proyectos singulares de interés regional, pues casi me parece hasta razonable, ¿no? Pues si ahora, ¿para qué? No sé, el proyecto singular es una excepción, las construcciones en rústico son una excepción, todo acaba siendo una excepción. Y yo tengo, vamos, por mis años de experiencia más o menos intensos, pues yo creo que no tienes esa sensación de fracaso de la planificación. Yo sí creo en la planificación. Perdón. Sí creo en la planificación, lo que pasa es que no se hace. ¿Entiendes? Por ejemplo, lo que pasa con los ayuntamientos, ¿no? O se hace muy deficientemente, pero yo creo que si se incide, y yo creo que sí tiene que ver bastante los gobiernos en favorecer, en publicitar, en declarar intenciones, incluso exigirlos. Me parece que la nueva ley, un aspecto interesante, si no la he leído mal, es que si en un tiempo determinado, otra cosa es que lo aplique el propio gobierno, el planeamiento de un ayuntamiento no se ha puesto en marcha, se subroga el gobierno regional. Ya sé
que los alcaldes mandan más que los, que los consejeros, ¿no? Pero bueno, pero efectivamente puede ocurrir que no se haga nada. Pero yo creo que la planificación es fundamental. Otra cosa es que se haga mal. Primero que no se haga y luego que se haga mal. Pero yo creo que es importante. No más. Sí, en el proyecto de ley dice algo de que a partir del 4.º año o a partir del 5.º año de aprobación de la ley, los municipios que no hayan iniciado el plan general, el Gobierno les instará a que lo inicien y en caso podrá incluso pues, tomar esas competencias. Yo estoy muy de acuerdo con Fran. Al final somos un territorio no tan grande y una población de menos de 600.000 habitantes. O sea, toda la población de Cantabria es una ciudad intermedia. Y no hemos sido capaces de planificar nuestro territorio. Todos estos pequeños municipios, aunque sí es cierto que la ley le ha quitado una de las informaciones públicas al planeamiento general y ha hecho algunos esfuerzos, es muy complicado para un municipio pequeño hacer un plan general. Y la ley pues, bueno, sigue estando en el mismo punto en el que estaba respecto a los planes supramunicipales, que a lo mejor para nuestra región podrían ser una solución, ¿no? Y muchas veces hablamos de cómo se ordena el territorio en Cantabria. ¿En 102 municipios o 9 valles? ¿Lo que sirve para la Masón sirve para Rionansa? Si es el mismo valle, si el territorio es igual. Si es que estamos hablando de una población total de 300 habitantes entre los dos municipios. ¿Por qué no podemos planificar de manera supramunicipal, ¿no? Igual se echa un poco de menos ese impulso a una planificación comarcal. Aparecen los planes territoriales parciales en la ley. No, eso es se formuló como una crítica y no lo han cambiado. Se ha eliminado la planificación comarcal, que era independiente del PROT, y la han quitado. Y se ha dejado los planes parciales que están vinculados al PROT, o sea que si no se aprueba PROT no hay planes parciales. Y la comarcalización, que parece que además sí que tiene cierto peso desde un punto de vista de consorcios para prestación de servicios y tal, en la planificación en esta ley no está. O sea, vamos, no ha desaparecido. Te lo digo porque también ha sido una cosa que hemos echado de menos y que alguna vez se ha dicho que por qué no se retoman, que tampoco costaba nada porque es un artículo donde se dicen sus objetivos y poco más. Y en la práctica del municipalismo, pues todos los que estamos aquí, bueno, y también en el gobierno regional pasa, imagino, hay un tema de continuidad. O sea, si no somos capaces de aprobar un plan general en 4 años, no tenemos planes generales, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que dar esa batalla por perdida e intentar que los planes se puedan aprobar en una legislatura. Quizás es la manera de que tengamos planeamiento. No sé, yo sí tengo mucho que aportar. Vamos a ver, respecto al tema del planeamiento supramunicipal. Modelos tenemos el modelo vasco, el modelo catalán, pues no sé, el modelo de las directrices de ordenación del territorio, el modelo de la planificación sectorial. Es un tanto curioso que en la legislación de suelo, en los aspectos de ordenación del territorio, no se haya incidido en esos aspectos. Yo recuerdo borradores anteriores donde sí se incidía. ¿Por qué estamos en esta especie de incuria a nivel de ordenación del territorio? Bueno, primero, rompamos una lanza por los redactores del POL. En aquella situación, que se consiguiese aprobar el plan de ordenación del litoral fue una machada, que tuvo sus responsables técnicos y tuvo sus responsables políticos. Pues tengamos un recuerdo para quienes lo hicieron ante una situación de degradación de las franjas costeras de la región galopante. Si fueron ellos capaces, yo ya estoy viejito, pero es evidente que aquí hay sangre nueva. Pues bueno, ojalá salga algo positivo de ahí. Y de hecho, lo ha habido. Otra cosa es que se haya culminado o no, pero con Lombera Cajigas de director general, compañeros nuestros del gobierno de Cantabria trabajaron con denuedo en sacar adelante un PROT. Y yo recuerdo pues modelizaciones de desarrollo de núcleos de Cantabria donde se había
intentado sistematizar, por lo menos a nivel de análisis de las pautas de desarrollo de esos núcleos, del orden de 900 núcleos. 900 es una burrada. Y desde la propia administración, técnicos capaces y motivados ha habido. Otra cosa es que, no sé si es oportuno hablar de cortoplacismo político. Sí, es que ese es el asunto. Bueno, pues sí, yo también lo creo. Es que... Bueno, no, yo no voy tan lejos. Ordnung. A ver, calma. Señores, respecto al tema, opinaremos lo que opinemos, pero bueno, vamos a ver. Personal técnico al servicio de la administración pública lo hay, que se ha bregado en estas tareas, sí. Lo que a mí me explicaron en cierta ocasión apuntaba a una actuación brillante, desde mi perspectiva. Quedó a las puertas de la aprobación. Le faltó el empujón de la decisión política. Bueno, pues no desesperemos. A lo mejor si ponemos en evidencia ese tan cerca y sin embargo ahí nos quedamos, pues el siguiente ímpetu lo consiga. Lo que dice Ana respecto a la falta de un modelo de ordenación territorial es dolorosamente palmario y injustificable. Esto no puede seguir así. Y no es porque haya, hasta donde yo conozco, no es porque haya fracasado el nervio desde quienes, trabajando para la administración pública como técnicos, no hayan puesto todo su saber en conseguirlo. Hay veces que nos quedamos a un palmo de muchas cosas, pero no por falta de medios a nivel técnico hasta donde yo interpreto. José. Probablemente José ha apuntado un aspecto que me parece también muy importante. En prácticamente ninguna ley, ninguna planificación estamos acostumbrados a hablar del decrecimiento, que es algo que en esta circunstancia, incluso demográfica, y en este momento histórico, así como las anteriores leyes se enfrentaban a ese crecimiento y a esa expansión, sin embargo nuestros núcleos y nuestras poblaciones son francamente... se abocan mucho más y tienen que enfrentarse probablemente de modo más serio a decrecimiento o a la contracción, ¿no?, de ese crecimiento. Entonces, hablar de la ocupación de suelos rústicos, incluso de los desarrollos urbanizables, se va a hacer probablemente cada día más difícil. Sí, yo creo que si siguen las cosas como lo que está ocurriendo con el descenso energético, pues es posible que a lo mejor esta ley no pueda casi ni aplicarse, ¿no? Porque esto va muy deprisa, no es una cosa que vaya despacio, va muy deprisa, ¿no? Y yo lo que creo es que, lo que sí pienso es que en el suelo rústico efectivamente es un consumo de la vivienda unifamiliar, lo que se ha dicho muchas veces, es un consumo de suelo, es un consumo de energía, de nuevos materiales. Es decir, todo eso está en contra un poco de por dónde va ahora el mundo, ¿no? ¿Que cuánto tiempo vamos a estar así, pudiendo edificar vivienda unifamiliar en el suelo rústico? No lo sé, porque a lo mejor pasado mañana no se puede ni coger el coche. ¿Qué pasa? ¿Que eso puede ser una exageración? Pues no lo sé, porque efectivamente la cosa es muy grave. Que mientras tanto hay que tener una previsión mínima, pues a lo mejor. Es más, a lo mejor todo ese articulado de construcción de vivienda unifamiliar en el suelo rústico podría pasar a una disposición transitoria de 5 años o de 4 años, y si realmente pasa ese tiempo y seguimos con esa demanda que es, entre comillas, de construcción en el suelo rústico de vivienda familiar, porque esa demanda es bastante demagógica que sea para la construcción de una vivienda para los hijos de los residentes ahí. Normalmente es vivienda de segunda residencia y vivienda turística.
también algún hijo de algún paisano. Pero lo que sí es cierto es que los propietarios de esos suelos en Corola son de ahí, son propietarios, son gente del campo y tal, ¿no? Eso sí. Pero yo creo que, ya resumiendo esto, yo creo que el término de crecimiento está muy mal visto por las grandes corporaciones económicas y mediáticas. Ya no es una cuestión ideológica, es que es un dato científico que la energía está descendiendo, el petróleo, la producción de petróleo está descendiendo, es un dato, está decreciendo. Entonces eso hay que preverlo en el planeamiento urbanístico, de que las cosas pueden cambiar. Yo estoy convencido de que, si es que, no sé, las distopías todas son, al final siempre te das la hostia. Te quiero decir que no hay, a Sodoma y Gomorra, antes de que las destruyeran, le dijeron como 6 o 8 veces que la iban a destruir. Yo creo que estamos abocados a la destrucción, pero seguiremos con el carpe diem y estaremos aquí y construiremos vivienda unifamiliar y entonces, y en el momento, esto no son, me parece muy difícil atenuar a través de la regulación urbanística una perspectiva que parece que todos aventuramos en conversaciones, pero que bueno, mientras tanto, mientras puedes pagarla, mientras puedas ir, no, el sistema además te incita a la compra. Yo no sé, seguramente es mucho pedir a la legislación del suelo que analice esta perspectiva y entonces regule en consecuencia. Me parece mucho pedir, muchísimo. Sí, el tema de los discursos distópicos tiene su matiz. Vamos a ver. Hasta donde yo recuerdo, el tema del petróleo como fuente finita se puso sobre la mesa en la guerra de Yom Kippur, 1972, señores, hace 50 años. Hoy es noticia de prensa que Alemania se está planteando reconsiderar su modelo energético ante la falta de flujo de combustibles fósiles. El ejército alemán aguantó toda la Segunda Guerra Mundial después de haber perdido mucho tiempo antes los campos petrolíferos rumanos, metiendo hidrógeno en el carbón. Y de ahí sacaban su gasolina. Tenían lo que llamaban ersatz, sustancias sustitutivas para todo lo que hiciese falta para mantener un esfuerzo bélico en guerra, en un país cuyos recursos naturales son limitadísimos. Con eso no quiero decir, evidentemente, que tengamos que desdeñar ni loco problemas medioambientales, pero sí que, como casi todo en esta vida, exigen de su justa medida. Y ya que hablamos de justa medida y hablamos de temas de medio ambiente, subrayar lo que dijo Fran respecto al tema de la tramitación medioambiental. Es una lástima que se haya perdido la oportunidad de intentar poner coto a la situación actual. No solo por inoperancia del modelo, digamos, de múltiple consulta, sino porque los resultados del procedimiento medioambiental en lo que se refiere al análisis de los instrumentos de planeamiento, en lo que yo conozco, y me refiero a la revisión del Plan General de Santander del 2012, fueron, desde mi perspectiva, frustrantes. ¿Para qué sirvió la tramitación medioambiental? Pues para decir que había que tratar los residuos que resultaban del tratamiento de las obras y para intentar poner coto a la expansión de la cordelería sellogana, o como quiera que se llamen los rabos de zorro. Pues vaya. Pero bueno, en fin, está fuera de la ley del suelo, pero ya que lo ha mencionado Fran,
Y ya que de alguna forma estamos hablando de contextos de energía y entiendo que también de medio ambiente y de modelos de sociedad, pues pienso que era oportuno subrayar el contexto al que me he referido. Sí, bueno, muy breve, que yo estoy bastante de acuerdo con lo que decís y creo que sí es cierto que hay como ahora la amenaza de grandes cataclismos que se vienen anunciando desde mediados del siglo pasado, solo que de algunos ya nos han pasado, ¿no? Entonces, como que eso cambia un poco la perspectiva. Ahora ya sabemos que vivimos en un mundo pandémico, sabemos que la crisis energética ya la pagamos todos los días, que la crisis climática está ahí. No hemos hablado de la crisis migratoria, pero pues en el último Foro Mundial de la Migración ya se avisaba de que 1 de cada 4 personas del mundo están migrando. Y esto fue antes de la pandemia, fue en enero de 2020. Entonces, ¿cuántas personas están migrando? Nosotros somos territorio de tránsito, somos territorio de acogida. Y bueno, y durante mucho tiempo de la crisis económica también hemos sido, ¿no? Territorio de migrantes. Bueno, al final, todas estas cosas que inciden directamente en el territorio, pues es que lo voy a repetir otra vez, pero es que eso amerita que necesitamos una estrategia territorial. O sea, que el Plan Regional de Ordenación del Territorio de Cantabria tendrá que tener vínculos sectoriales con todos estos grandes temas, con la energía, con el clima, con la migración, ojalá con la vivienda, porque también parece que es un tema que preocupa mucho, y pues con el tema de la salud, en el tema de la pandemia, y pues esperemos que ya no vengan otros cataclismos nuevos. Ya tocarán. Sí. Una reflexión nada más. Solamente, es que hay un tema que a mí siempre me ha preocupado desde el punto de vista urbanístico, y es ese dicho que es el pasado es el presente y el futuro no existe. A mí eso, yo creo que eso hay que rechazarlo por sistema, sobre todo los planificadores. Los planificadores tienen que ver el futuro por lo menos el más inmediato posible. No pueden estar siempre diciendo voy a mejorar el pasado. Y con mucho cuidado, porque hay muchos derechos adquiridos. A mí es un tema que quería un poco resumir. Bueno, en el fondo sí que es verdad que todo paisaje, todo el espacio, todo el entorno que ocupamos es el fruto de una ocupación previa, de una utilización previa de los recursos y demás. Yo quisiera concluir simplemente que cada uno hagáis una muy breve frase para cerrar. A mí me preocupa o de alguna manera me disgusta los últimos titulares en los periódicos en los que se ve un poco cómo los grupos políticos transaccionan con estos aspectos de si la corola es de 200 o de 100, de si los municipios grandes son de 5.000 o de 10.000. O sea, me inquieta de alguna manera el que cosas tan importantes y cosas tan importantes para el desarrollo de una región, incluso para la aplicación de una ley tan fundamental como la del suelo, sean objeto de esos tiras y afloja políticos, ¿no? Pero vamos, con esa un poco salvedad, a ver si me dais una frase final para cerrar el debate de esta mesa cuadrada, este momento de reflexión, contando con que hoy, pues ya digo que será la noche de San Juan de la Ley Vieja y esperamos que venga la nueva la semana que viene. Juan Carlos. No sabría. A ver, espero que no nos den una sorpresa como consecuencia del contexto transaccional, y es muy poco más lo que yo puedo aportar, ¿no? Pues yo creo que, yo como resumen diría que este nuevo marco regulatorio que vamos a tener, ojalá sea una oportunidad para llegar a desarrollar la parte programática y podamos defender nuestro trabajo como planificadores y planificar el territorio de una manera integral, que al final va a ser para el beneficio de todos los cántabros. Yo apoyo la tesis de Ana. Creo que la ley nueva y la vieja tiene instrumentos con los que podemos hacer buen urbanismo, ¿por qué no? O sea, no es una ley que tiene sus defectos, pero tiene los mimbres para poder hacerlo. Es una ley aburrida y eso también, en toda esta larga tramitación, como comentaba Juan Carlos, desde 2013 es un texto. Esa falta de diversión y de perspectiva y de ilusión, creo que al final
también se trasluce en el texto presente. Pero sí es cierto que como es heredera del anterior, pues, y es heredera de las anteriores y es heredera de un urbanismo tradicional en donde la planificación es capital, la de ordenación territorial y urbanística, lo que queda por delante es planificar y el territorio, los municipios, las comarcas, lo que haga falta y hacerlo bien. Yo la verdad es que creo que vamos a seguir igual, sin ver el futuro inmediato, y no sé exactamente lo que va a ocurrir, pero si no ocurre nada importante, grave, vamos a seguir teniendo un urbanismo bastante deficiente, como el que hemos tenido hasta ahora. Bastante deficiente. Otra cosa que bueno, que esta ley mejora un poco la de 2001, de acuerdo, pero mi resumen es que esta ley no sirve, en términos generales. Y se ha puesto por un PROT, y se ha puesto por una ley del suelo rural y por una ley especial de rehabilitación en el medio rural, que no existe en el mercado la rehabilitación del patrimonio existente. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias a todos los asistentes y esperemos efectivamente pues tanto lo peor como lo mejor, que la nueva ley pues quizás nos sirva para también nosotros reaccionar, tomarnos en serio. Como decía antes Fran, es también un compromiso profesional el de emprender el planeamiento, reforzar la planificación como un instrumento para mejorar nuestro territorio y ilusionar también a la población en un modelo de territorio. Muchísimas gracias a todos.